Listo, muy buenos días a todos. Hoy en la reunión de neurocirugía pediátrica vamos a hablar de síndromes neurocutáneos y los tumores que se asocian con mayor frecuencia a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para empezar la charla, vamos a contextualizarlo con un caso clínico que nos llega a nuestra institución. Se trata de un paciente masculino de 12 años, tiene antecedente de un síndrome convulsivo desde el primer año de edad, asociado a un retraso del desarrollo psicomotor. Al parecer este paciente nunca recibió como un tratamiento, un seguimiento estricto de esto. Además cursaba con lesiones que reportaban como lipomatosas pequeñas en la espalda, en el rostro, y algunas de ellas han sido resecadas durante la vida del paciente, y venía con un año de episodios esporádicos de cefalea, vómito, que eran autolimitados. El paciente consulta porque el síndrome convulsivo, las convulsiones se tornaron más frecuentes una semana previo al ingreso, convulsiones de tipo tónico-clónicas, y los episodios de cefalea y vómito también se tornaron más frecuentes y agresivos. Además de eso, se le asoció una hemiparesia en el cuerpo derecho. Este es más o menos el rostro del paciente con estas lesiones, como ustedes pueden ver ahí en la parte facial. Al examen físico, un paciente que estaba alerta, obedecía órdenes, desorientado, isocórico, tenía una parálisis facial central derecha, una hemiparesia espástica derecha de 3/5, no tenía ninguna otra alteración. En el dorso tenía un nódulo firme de consistencia cauchosa de 2,5 centímetros y en el abdomen tenía varias máculas como esta de tipo hipopigmentada. Por ese cuadro clínico y la agudización de los síntomas y la focalización se le solicita una resonancia. Aquí vemos el corte axial en secuencia T2. Podemos ver aquí una dilatación importante del sistema ventricular, una lesión grande a nivel ventricular izquierdo con un componente sólido, un componente quístico. Aquí les voy a mostrar la secuencia contrastada. Evidenciamos otra vez tamaño ventricular, la lesión con una captación importante del medio de contraste, componente sólido, componente quístico. El componente quístico lo podemos ver aquí con mejor detalle en este T2 pesado, corte sagital. Entonces podemos ver aquí el componente sólido, componente quístico de la lesión, microquiste en su interior, compromete gran parte de la zona muscular y pueden ver el gran componente de quiste que tiene esto. Bueno, este paciente por el cuadro clínico, las lesiones cutáneas, ese retraso en el desarrollo, ese síndrome convulsivo asociado y esta lesión, lo primero que se sospechó es que cursaba con un SEGA, un astrocitoma, célula gigante subependimario. La conducta fue llevarlo a una resección quirúrgica de la lesión y ahorita al final de la charla les comento en qué resultó este caso. Bueno, entonces, los síndromes neurocutáneos son un conjunto de trastornos, son diversas patologías que tienen compromiso sistémico, no solamente se expresan con lesiones a nivel del sistema nervioso central o a nivel cutáneo, sino que también pueden alterar otros tejidos como ojo, pulmón, corazón. Muchos de ellos tienen transmisión de forma hereditaria, otros nacen de forma espontánea, y las lesiones a nivel del sistema nervioso central por lo general son de una evolución lenta y se pueden expresar en la infancia o en la adolescencia. Sabemos que el cáncer en niños como tal es la principal causa de muerte no accidental y dentro de estos la leucemia y los tumores del sistema nervioso dan cuenta de la mitad de todos los casos de cáncer nuevos en niños. Los tumores cerebrales asociados con trastornos neurocutáneos representan aproximadamente el 10% de todas las neoplasias malignas infantiles. Por eso es importante conocerlos y saber cómo enfocarlos. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay dos mecanismos para estas alteraciones, tanto a nivel nervioso y a nivel cutáneo. Una de ellas es alteraciones o problemas en la migración y diferenciación terminal de las células a nivel de la cresta neural. Sabemos que a nivel de ectodermos
es un sitio de origen común para lo que es la piel, el cerebro, los ojos. Entonces, cualquier alteración temprana en el neurodesarrollo a nivel del ectodermo se va a expresar más adelante en problemas o lesiones en algunos de estos tejidos o en todos, en cada uno de ellos. El otro mecanismo son disfunciones de genes supresores de tumores específicos que alteración de un alelo se van a expresar con tumores en piel, en el sistema nervioso u otros tejidos. Entonces vamos a hablar ahorita de los síndromes neurocutáneos que se asocian con tumores cerebrales. Entonces, el más frecuente uno de los más importantes es la neurofibromatosis tipo 1. Sabemos que una enfermedad autosómica dominante con una incidencia en 1 entre 1.500 nacidos vivos. Son pacientes que debutan con manchas café con leche, en general más de 5, tienen lesiones o fibromas cutáneos, pueden tener lesiones a nivel del iris, que son los nódulos de Lisch, o manchas a nivel de los pliegues. La mitad de ellos son casos familiares, la otra mitad son esporádicos y sabemos que ellos tienen un mayor riesgo de desarrollar tumores tanto benignos como malignos en el tejido neural o no neurales. Ahora, los tumores en el sistema nervioso central y neurofibromatosis. Estos pacientes tienen 5.5 veces más probabilidades de tener una neoplasia intracraneal al compararlo con la población general. Y los tumores que son más frecuentes en este síndrome son los gliomas, los schwannomas de pares craneales y neurofibromas plexiformes que se dan a nivel del sistema nervioso periférico. Dentro de los gliomas, el de la vía óptica, el hipotálamo y el tallo cerebral son los más frecuentes. Y la histología que podemos ver en mayor proporción son astrocitomas pilocíticos, es decir, que son gliomas de un grado bajo. De hecho, es tan frecuente esa asociación de estos gliomas con esta neurofibromatosis tipo 1 que muchos de ellos solo con el cuadro clínico y la imagen uno tiene para diagnosticarlos y muchos no requieren biopsia, inclusive se pueden tomar conductas de seguimiento y de manejo solo con clínica de imagen. Si esos pacientes llegan a tener un glioma de alto grado, inclusive en ese contexto, el pronóstico es más favorable que las contrapartes cuando no están asociadas con neurofibromatosis tipo 1. Se han descrito algunos criterios para poder encasillar a la neurofibromatosis tipo 1, y se lo dejo a los interesados. Entonces vamos a hablar más o menos de cada uno de estos. Los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen un riesgo de un 15-20% de desarrollar gliomas del nervio óptico y la mayoría de ellos se van a generar en menores de 6 años. Estos gliomas pueden ser unilaterales o bilaterales, pero cuando se presenta de forma bilateral, casi que es patognomónico de una neurofibromatosis tipo 1. El pronóstico de esto es muy bueno, de hecho casi hasta un 3% de los pacientes pueden mejorar o inclusive la lesión desaparecer en el transcurso del tiempo. Hay unas claras diferencias moleculares entre gliomas del nervio óptico que están asociados a neurofibromatosis y los que dan de forma espontánea. Al parecer, esas características moleculares dan el perfil de buen pronóstico a estos pacientes. La mayoría de ellos son astrocitomas policíticos y muchos de ellos son asintomáticos y no requieren ningún tipo de intervención. Estos pacientes debutan con alteración en la agudeza visual, en la visión de colores, en la alteración en los campos visuales y cuando la masa llega o el tumor a un tamaño considerable pueden comprimir la hipófisis y dar trastornos endocrinológicos. La resonancia es el estudio de elección para diagnosticarlos. Por lo general se ven un ensanchamiento, como lo ven aquí, del nervio óptico como tal. Si ustedes comparan, el nervio óptico izquierdo se ve de mayor calibre. En este corte coronal podemos evidenciar la mitad izquierda del quiasma óptico ensanchado, aumentado de tamaño. Son tumores que la captación de contraste no es mayor, pero si llegase a captar, no se correlaciona con el grado tumoral. Pueden ser tumores así pequeños como este, o pueden ser cosas más llamativas, como en este caso con paciente con neurofibromatosis, en donde el quiasma está comprometido, las cintillas y ambas radiaciones ópticas. Como les digo, en cuanto al tratamiento, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, por lo tanto, lo que se propone es un seguimiento imagenológico y clínico con resonancia por lo menos cada 3 a 6 meses. Tan solo un tercio de ellos van a necesitar algún tipo de intervención. En el caso de que presente algún deterioro clínico o se evidencie
aumento del tamaño en el seguimiento. El tratamiento actual de primera línea para estos gliomas ópticos asociados a neurofibromatosis es el manejo médico con quimioterapia, carboplatino o vincristina. Un tercio de ellos van a mejorar, un tercio están estables, un tercio deterioran, pero es la primera línea. Cuando llevamos un paciente a cirugía en contexto de glioma óptico y neurofibromatosis, por lo general cuando la apariencia de ese tumor no sea atípica, entonces nos llame la atención que no sea de buen pronóstico. En ese caso uno inclusive puede tomar una biopsia y clarificarlo. Cuando ese tumor tiene un efecto de masa y que me condicione en hidrocefalia, un trastorno endocrinológico por compresión de la hipófisis. Y lo otro es cuando ese paciente tiene una pérdida completa de la visión en un ojo y tratamos o lo resecamos para prevenir la extensión al quiasma y al otro nervio. Radioterapia en estas condiciones. Bueno, les voy a mostrar aquí unos estudios interesantes que se han realizado en neurofibromatosis tipo 1 asociado a gliomas del óptico. En este estudio cogieron pacientes con estas dos patologías, a uno les dieron radioterapia y a otros no les dieron radioterapia y trataron de determinar cuál era el riesgo de estos pacientes a desarrollar tumores secundarios. Miren lo que encontraron. Los pacientes que se les daba radioterapia tenían 3 veces más riesgo de desarrollar un tumor secundario. Y cuando esos pacientes eran menores de 15 años, ese riesgo aumentaba a 5.5 veces. Entonces, por lo tanto, en estos pacientes en contexto de neurofibromatosis y gliomas, la radioterapia no está indicada. No solo eso, sabemos que pacientes con neurofibromatosis tienen un mayor riesgo de desarrollar síndrome de Moyamoya y compararon cuál era el riesgo de enfermedad de Moyamoya en pacientes sin fibromatosis que se llevan a radioterapia y a pacientes con neurofibromatosis que se les da radioterapia y evidentemente el riesgo de desarrollar Moyamoya era mucho mayor en los que se sometían a este tratamiento. Por último, sabemos que los pacientes con neurofibromatosis tienen de base un déficit cognitivo y si a eso le sumamos radioterapia, pues ese deterioro va a ser mayor. Entonces, radioterapia y neurofibromatosis y gliomas definitivamente no van bien. Otra de las patologías encontradas en neurofibromatosis son gliomas del tallo. Es el segundo tumor intracraneal más frecuente en el contexto de neurofibromatosis tipo 1. Por lo general son astrocitomas de bajo grado, pueden estar, como les digo, a nivel del tallo, pero se pueden generar en el hipotálamo, en el cuerpo calloso. La resonancia es el estudio ideal para el diagnóstico. Las características imagenológicas son las de un glioma de bajo grado, es decir, son lesiones hiperintensas a nivel en las secuencias T2 y en el FLAIR, son lesiones isointensas en las secuencias T1 con poco realce de contraste y la espectroscopia nos evidencia picos de colina con disminución de necesidades patato compatibles con glioma de abajo. Este es otro caso, paciente con neurofibromatosis tipo 1, un glioma de bajo grado a nivel del caudado del lado derecho. Este es otro caso de pacientes con neurofibromatosis y un glioma de bajo grado a nivel del área mesial-temporal del lado derecho. Bueno, estos pacientes con gliomas de bajo grado en tallo y en otras regiones y neurofibromatosis, la mayoría, como les digo, son asintomáticos. Por lo tanto, lo que uno les propone a estos pacientes es vigilancia con resonancia cada 6 meses. Si el paciente presenta síntomas o crecimiento de la lesión o captación del contraste mayor en el seguimiento, hay que sospechar una transformación a una lesión de alto grado y en ese contexto ya podemos iniciar tratamiento con quimioterapia o resección más quimioterapia en el caso de que sea una lesión accesible. Definitivamente radioterapia no va bien en estos casos. ¿Se pueden generar otros tumores? Sí, se han descrito meningiomas del nervio óptico en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Aquí vemos un caso, paciente con neurofibromatosis, y vemos esta lesión que sale de la vaina del nervio óptico del lado izquierdo. Este paciente debuta con pérdida de la visión en este lado. Por lo general, esos meningiomas del nervio óptico son mucho más agresivos en los niños que cuando se presentan adultos. También podemos tener neurofibromas, son pequeñas lesiones que dan a nivel subcutáneo que por lo general se vigilan, pero si llegan a un tamaño determinado, en ese caso tenemos que intervenirlo. Entonces, para estos tipos de lesiones de seguimiento, solo en el caso que empecemos a tener alteraciones óseas a nivel craneal, se resecan. Bueno, pasemos a la neurofibromatosis tipo 2. Esto es una enfermedad también autosómica dominante, una incidencia un poco menor al compararla con neurofibromatosis tipo 1.
Se describe que es secundaria a una alteración del gen NF2 en el cromosoma 22Q. Estos pacientes también debutan con manchas café con leche, neurofibromas en piel, cataratas a nivel ocular y amartomas también retinianos y fibromas en piel. También se han descrito algunos parámetros para su diagnóstico y la asociación con tumores del sistema nervioso central la podemos identificar con schwannomas vestibulares bilaterales. Definitivamente, paciente que debute con schwannomas vestibulares bilaterales, la probabilidad de que tenga una fibromatosis tipo 2 es muy alta, como lo vemos aquí. Miren este corte coronal en secuencia contrastada, este corte axial, y este paciente cursa con schwannomas vestibulares de forma bilateral. De hecho, se describe que estos pacientes, cuando alcanzan más o menos los 30 años, casi el 90 o 95% de ellos van a desarrollar este tipo de lesiones. La resonancia, pues es el estudio de elección. Sabemos que estas lesiones se ven hipointensas en el T2 y intensas en T1 con un realce importante del medio de contraste. Además de los schwannomas vestibulares bilaterales, se pueden presentar schwannomas en otros nervios craneales. De hecho, de un 25 a un 50% de estos pacientes van a desarrollar schwannomas en otros pares craneales. El del quinto par es el segundo más frecuente, como lo vemos aquí. Este paciente tiene una nefrofibromatosis tipo 2, tiene schwannomas vestibulares bilaterales y además tiene schwannoma a nivel del quinto par. Allí le siguen los schwannomas del décimo, schwannomas del séptimo. Se han descrito schwannomas de pares bajos, pero es mucho más raro. Otras de las lesiones evidenciadas en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 son los schwannomas a nivel espinal. De hecho, los schwannomas a nivel de la columna son 2 a 3 veces más frecuentes que los schwannomas que vemos o schwannomas vestibulares. La mayoría de ellos surgen de los ganglios de la raíz dorsal de los nervios sensoriales y miren que puede estar presente casi hasta en el 90% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2. Este paciente tiene schwannomas vestibulares de forma bilateral y múltiples schwannomas a nivel espinal. Bueno, además de los schwannomas, los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 también tienen un riesgo elevado para desarrollar meningiomas. Se puede presentar en el 50 o 70% de estos pacientes. Lo usual es que los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 tengan meningiomas de múltiples, o sea, no solo uno, pueden ser de 1 a 10, pero en promedio estos pacientes cursan con 3 meningiomas. Este es un caso, un paciente con neurofibromatosis tipo 2, y observen la cantidad de meningiomas que tiene a nivel intracraneal. De hecho, el 60% de estos pacientes van a desarrollar meningiomas antes de los 50 años. Después de los 60 años, ese porcentaje sube a un 70%. Las características histológicas de estos meningiomas, la mayoría son de grado bajo, un grado 1 en la escala de la WHO. Un 30% van a ser grado 2 y menos del 6% van a ser grado 3. Estos pacientes también van a cursar con meningiomas a nivel espinal. Un 30% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 2 van a desarrollar meningiomas a nivel de la columna. El problema de esto es la mielopatía, que se puede generar de forma rápida, por lo tanto hay que intervenirlos o diagnosticarlos de forma temprana. La cirugía sigue siendo la elección en el manejo de estos meningiomas, especialmente en los sintomáticos. Los pacientes que no tienen síntomas, la recomendación es seguirlos con resonancia anual, tanto del cráneo como de la columna, para determinar el crecimiento de las lesiones o la aparición de nuevas. Otros de los tumores que se asocian con neurofibromatosis tipo 2 son los ependimomas a nivel de la columna o a nivel medular. Se pueden presentar entre los pacientes con neurofibromatosis tipo 2, la localización usual es a nivel cervical y dorsal. 50% de ellos van a tener asociado una siringomielia y las características imagenológicas son similares a la de un ependimoma sin contexto de neurofibromatosis. Son lesiones isointensas en la secuencia de T1, son hiperintensas en la secuencia de T2, van a tener quistes polares en sus extremos y la captación de contraste es de forma heterogénea. Por lo general, estos pacientes, si son asintomáticos, se vigilan con resonancia, pero si hacen síntomas, el tratamiento hay que llevarlo a cabo. La cirugía sigue siendo la primera modalidad.
Definitivamente a estos pacientes de nuevo no se les recomienda dar radioterapia por el riesgo de desarrollo de tumores secundarios. De hecho, pacientes con neurofibromatosis tipo 2 que se les da radioterapia tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar una transformación maligna de la lesión primaria. Entonces, esto ya está como muy claro y muy establecido en la bibliografía de que estos pacientes no se benefician de radioterapia para estas lesiones. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad, la schwannomatosis. Esto es una alteración que el patrón de herencia no está muy claro. Definitivamente es algo distinto, tanto clínica como molecularmente, la neurofibromatosis. Y estos pacientes van a desarrollar schwannomas en cualquier parte del cuerpo donde tengamos nervios periféricos. Entonces van a tener schwannomas en las extremidades, van a tener schwannomas a nivel de la columna, van a tener schwannomas intracraneal. Son múltiples schwannomas por lo cual debutan estos pacientes. La característica es que ellos no van a cursar con schwannomas vestibulares bilaterales. Ya sabemos que si tiene schwannomas vestibulares bilaterales, eso está en el contexto de neurofibromatosis tipo 2, pero no en schwannomatosis. Se han asociado algunas mutaciones en genes en los tipos familiares y esporádicos, y la incidencia de estos está entre 0,5 a 1 en 1 millón de habitantes. Vemos que por lo general estos pacientes debutan en la segunda o tercera década de la vida con uno o más schwannomas. Ellos pueden tenerlo en cualquier parte, como les dije, pero lo más frecuente es encontrarlos a nivel de la columna. 75% de ellos van a tener schwannomas a nivel medular, pero también un 10% desarrollar schwannomas a nivel de nervios craneales no vestibulares en un 10%. Este caso tiene schwannomas del quinto, schwannomas del séptimo. Es muy raro, es muy raro que estos pacientes tengan schwannomas a nivel vestibular unilateral, pero podría suceder. Hay criterios diagnósticos para la schwannomatosis. Eh, También se asocia con otros tumores. En un 5% estos pacientes pueden desarrollar meningiomas, especialmente meningiomas a nivel de las convexidades, como lo vemos acá, y también se asocian con tumores rhabdoides, de tipo teratoide o rhabdoides atípicos. Este es un paciente con un tumor teratoide rhabdoide. El pronóstico de estos casos sí es un poco más ominoso. Los síntomas por lo general tienen que ver con dolores, incluso dolores de un difícil control. De acuerdo a la localización del schwannoma, pues vamos a tener los déficits neurológicos, ya sean motores sensoriales o atrofia muscular. Estos pacientes, en el momento del diagnóstico, todos hay que hacerles una resonancia craneoespinal y se continúan con vigilancia con resonancias anuales para identificar la aparición de nuevas lesiones y el crecimiento de las ya conocidas. Los tratamientos van dirigidos específicamente a los síntomas, especialmente el dolor, y la resección quirúrgica se reserva para los schwannomas que me están generando síntomas, es decir, compresión medular, un dolor refractario o síntomas neurológicos focales cuando están asociados a nervios craneales. Pasemos a otra enfermedad neurocutánea, Bojopilindó. Es una enfermedad autosómica dominante que me altera diferentes tejidos. Se han descrito mutaciones en el gen BHL, su incidencia es una 35.000. Por lo general, estos pacientes tienen una predisposición a desarrollar hemangioblastomas, sea en el cerebelo, en la médula, en el tallo, en la retina. Aquí vemos un caso de un niño con Bojopilindó con hemangioblastoma a nivel retiniano. De hecho, 30% de los hemangioblastomas que se operan están asociados con este síndrome. Se han descrito también otras lesiones tumorales en otros tejidos, como sea de células renales y feocromocitomas. Bueno, sabemos que los hemangioblastomas son tumores vasculares de un grado 1 en la escala de Hu, son de crecimiento lento, y la mayoría de ellos en el contexto de Bojopilindó se van a generar a nivel del cerebelo, en un 65% de los casos. Un 25% a nivel de la médula y 10% a nivel del tallo. La característica típica de estas lesiones es una cavidad quística, como lo vemos acá, con un nódulo intramural que realza el flare o con el medio de contraste. La sintomatología depende obviamente de la ubicación de la lesión. Si llegan a un tamaño considerable, me pueden generar hidrocefalia por obstrucción del líquido. Si hay hemorragia dentro de la lesión, pues esto me genera expansión de la misma y compromiso de deterioro neurológico. Estos pacientes hay que hacerles también resonancia craneal y espinal en el diagnóstico. Hay que identificar a los familiares de primer grado y también realizarles
resonancia por lo menos cada 2 a 3 años, comenzando siempre desde la adolescencia, ya que 2/3 de ellos van a generar lesiones nuevas en el transcurso de la enfermedad. Las lesiones asintomáticas, seguimiento y clínica, las que me generan síntomas, hay que llevarlas a cirugía. De hecho, los pacientes que no están en contextos de este síndrome, cuando uno los opera, casi que es la cura de esta patología, pero en el contexto de ojo y penindón, la recurrencia puede llegar hasta un 20%. Los riesgos de la cirugía obviamente dependen del lugar de la ubicación de la lesión. En esta enfermedad, la radioterapia se ha utilizado, las dos modalidades, convencional y estereotáctica, básicamente en hemangiomas que sean irresecables de un difícil acceso quirúrgico. No hay reportes de transformación maligna o tumores secundarios, lo que sí es que no se sugiere como profilaxis de las lesiones. También se ha ensayado el manejo médico con bevacizumab y se ha evidenciado regresión de las lesiones en solo un estudio. Se requiere más para poder llevar a cabo una recomendación. Bueno, aquí vemos otro síndrome que es el carcinoma nevoide de células basales o el síndrome de Gorlin. Esto es un trastorno autosómico dominante con una incidencia de 1 en 31.000 nacidos vivos. Se ha identificado que está asociado a una mutación del gen PTCH. Lo usual pacientes o niños con carcinomas de células basales múltiples en la piel, como lo vemos aquí. Todas estas lesiones que tiene este paciente son carcinomas de células basales. También pueden debutar con queratocistos odontogénicos, que es esta lesión que está acá, o disqueratosis palmar y plantar, como esto que vemos acá. Cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, el síndrome de Gorlin se asocia con meduloblastomas. De hecho, estos pacientes tienen un riesgo de por vida de desarrollar meduloblastomas que puede ir hasta un 5% y puede ser incluso en alguno de ellos la manifestación inicial del síndrome. Hay varios tipos de meduloblastomas, pero el que se asocia con síndrome de Gorlin en la mayoría de los casos es el meduloblastoma desmoplásico, que dentro de todos tiene un pronóstico muy favorable. La resonancia obviamente sigue siendo el estudio de elección para el diagnóstico. Las imágenes del meduloblastoma son las típicas, una lesión isointensa a nivel del cuarto ventrículo, hiperintensa en las secuencias de T2, restringe la difusión, capta el medio de contraste, son lesiones que sangran de forma considerable en las intervenciones quirúrgicas. Estos pacientes también pueden desarrollar calcificaciones variables a nivel intracerebral y un meningiomas en el 5%. Estos pacientes deben de seguirse con resonancia cerebral anual también por vigilancia del crecimiento de la lesión o aparición de nuevas lesiones. El manejo del medulostoma es similar al de los tumores esporádicos. Una vez se identifica, se debe llevar a resección quirúrgica completa y asociado a eso radio y quimio según la edad del paciente. Bueno, tenemos la esclerosis tuberosa, ya hemos hablado en charlas previas de esto, es un síndrome autosómico dominante, una incidencia que va entre 1 en 100.000 o 1 en 10.000 y se asocia a 2 mutaciones en las proteínas TSC1 y TSC2. Lo característico de estos pacientes son lesiones a nivel facial, a nivel del dorso, lesiones hipopigmentadas en piel o amartomas a nivel retiniano. En cuanto a los tumores, estos pacientes van a desarrollar o tienen un riesgo aumentado de desarrollar tumores benignos llamados amartomas. Pueden ser en el cerebro, en el riñón, en la piel, en el ojo, corazón, en el pulmón. Y la mayoría de ellos van a cursar con epilepsia antes del año de edad. Asociado a esto también tienen deterioros cognitivos y en la esfera mental. Y 20% de los pacientes con esclerosis tuberosa van a desarrollar el astrocitoma de células gigantes subependimarios o SEGA. Entonces, miremos aquí las lesiones que ellos pueden presentar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, una de ellas son los tubercorticales. El 95% de los pacientes van a cursar con tubercorticales, casi que es patognomónico de la esclerosis tuberosa. Y son lesiones que en las secuencias de T1 se ven hipointensas, pero en las secuencias de T2 corresponden a estas lesiones hiperintensas a nivel de la corteza o a nivel subcortical. El FLAIR, de hecho, es la secuencia más sensible para poderlos identificar. Y los amartomas son básicamente lesiones expansivas del tejido cerebral. Lo más usual es verlos a nivel frontal. Algunas pueden tener degeneración quística o calcificaciones. Hay amartomas en localizaciones más profundas, como en este caso, que pueden inclusive a veces ocluir el paso del líquido celular raquídeo y de pronto necesitar resecciones o derivación. Estos pacientes también van a desarrollar
algo que denominan nódulos subependimarios. Son lesiones menos de 5 milímetros localizadas en los ventrículos, en sus paredes o en las paredes ventriculares. 90% de los pacientes con esclerosis tuberosa van a tener estos nódulos subependimarios. Por lo general a esto no se le hace ningún tipo de intervención, simplemente se siguen con imágenes y en el caso que alguno de ellos presente crecimiento, ya hay que sospechar que esté cursando con un SEGA. El SEGA se presenta en el 20% de los pacientes con esclerosis tuberosa. Son lesiones, como lo pueden ver aquí a nivel de las paredes ventriculares, muy cerca del foramen de Monroe. Son lesiones de grado bajo, por ejemplo, el grado 1 en la escala de la WHO, mayores de 10 milímetros. El manejo de estos tumores, la tendencia en la actualidad es manejo médico con everolimus, y se lleva a cirugía a aquellos que tienen un tamaño considerable, que me están causando obstrucción del líquido cefalorraquídeo o que con el manejo médico no han tenido una buena respuesta. Se han descrito otros tumores en esclerosis tuberosa, como el glioma retinano del nervio óptico o astrocitomas de bajo grado de tipo pilocítico en menos del 5% de los casos. Tenemos la ataxia telangiectásica. Esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva un poco más rara. Lo usual es ver pacientes que en el neurodesarrollo empiezan a cursar con una ataxia cerebelosa de forma progresiva asociado a lesiones telangiectásicas cutáneas en diferentes partes del cuerpo. Estos pacientes tienen un riesgo elevado de cáncer. De un 30-40% van a desarrollar algún tipo de cáncer en el transcurso de su vida, donde las más frecuentes son las hematológicas tipo linfoma, pero también se asocia con tumores del sistema nervioso central como astrocitomas, glioblastomas y meduloblastomas. La imagen típica de estos pacientes, aquí lo comparamos un paciente y esto es un control normal. Observen cómo se ve la atrofia marcada a nivel cerebelosa, específicamente a nivel paravermiano, y lesiones telangiectásicas en diferentes partes. Como les digo, pueden desarrollar astrocitomas pilocíticos, glioblastomas y meduloblastomas. Aquí les dejo un resumen de las patologías o síndromes neurocutáneos que se asocian con tumores cerebrales, el patrón de herencia y las alteraciones cromosómicas que se encuentran en cada uno de ellos. Bueno, entonces ya con esta charla, con estos síndromes neurocutáneos, podemos contextualizar el caso. Se trata de un paciente con una epilepsia desde el año de vida, con un retraso en el neurodesarrollo, con lesiones cutáneas a nivel facial, a nivel del dorso, lesiones hipopigmentadas, y llega en contexto de una hidrocefalia con un tumor a nivel ventricular. Entonces, con todo eso, podíamos sospechar que este paciente estaba cursando con una esclerosis tuberosa y esta lesión, pues, en el contexto de todo esto, lo más probable es que sea un SEGA. Este paciente se llevó a una resección transcraneal frontoparietal izquierda, un abordaje interhemisférico transcalloso anterior, guiado por esto se hizo guiado por endoscopia y magnetonavegador. Aquí vemos la imagen prequirúrgica, esta es la imagen postquirúrgica, imagen prequirúrgica, componente sólido quístico, imagen postquirúrgica, imagen prequirúrgica y toma postquirúrgica. Aquí quedó algo de residuo tumoral a nivel hipotalámico del lado izquierdo, se decidió dejar ahí para evitar que el paciente saliera con muchas secuelas. Ese paciente, inclusive, sin tener patología, se le sugiere el inicio de everolimus, pero cuando llega el reporte, esto correspondía a un astrocitoma pilocítico. Entonces, esto fue tratar de contextualizar cuáles son los tumores más frecuentes en síndromes neurocutáneos, pero también saber que hay otros tumores que puedan estar presentes ahí en menor frecuencia. Entonces, como conclusiones, es muy importante reconocer estos síndromes para garantizar o optimizar la atención clínica y dar asesoramiento genético en los casos donde se requiera. Estos pacientes todos requieren un seguimiento estrecho, como lo vimos, inclusive también a sus familiares. El perfil tumoral de estos, en el contexto de síndromes neurocutáneos son menos agresivos. Inclusive por eso los tratamientos de los tumores difieren de las contrapartes cuando no están asociados a un síndrome neurocutáneo, y siempre estos pacientes es mejor tenerlos en un manejo con un grupo interdisciplinar, con genetistas, oncólogos, neurólogos, neurocirujanos. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para hablarles el día de hoy.
Oscar, Sí, señor. gracias. Yo no conozco el magneto navegador. Cuéntame cómo es ese aparato. Profe, es un instrumento que ya no, antes usábamos neuronavegadores con algo que llamábamos fiducias. Ya ahorita no necesitamos de las fiducias. Todos utiliza como un aparato que solamente requiere una referencia, que la podemos inclusive colocar en la frente, y ya con eso, y por un campo magnético, me permite asociar las imágenes de resonancia y tomografía y poder navegar durante la intervención quirúrgica. Es algo interesante, algo que eh, tiene un margen de error muy pequeño, casi nulo, y es algo que estamos utilizando pues para la resección de estos tumores, específicamente los subcorticales o intraventriculares. Bueno, gracias. Sería bueno que nos ilustraras que nos ilustraran en próximas conferencias cómo funciona y demás. Claro, profe, podemos organizar y mostrar cómo es las bases físicas de eso. Ok, bueno, muchas gracias. Listo, profe. Oscar, qué charla tan buena. Me pareció excelente. Lograste el objetivo que era precisamente coger todos los neurocutáneos, que pues uno generalmente piensa en solo dos, pero realmente son, los más frecuentes son cinco, y lograste básicamente lo que necesitamos, que era sensibilizarnos a todos con los tumores más frecuentes de cada uno y el momento de operarlos y el seguimiento de ellos con el pronóstico. Muy buena la charla, lograste un objetivo muy bueno. Eh, con respecto a nosotros acá en el servicio, pues tenemos, la verdad, yo creo que lo único que no he visto es el Gorlin, pero el resto los hemos visto todos, son eh, periódicamente van llegando sus pacientes y en general se repite tal cual lo que dijiste. Casi todos son un pronóstico muy benigno, se dejan observar, son pocos los que se han tenido que operar. Eh, de los que hemos tenido que operar, los más frecuentes son los de la esclerosis tuberosa, que son probablemente los tumores que más síntomas hacen por lo de la hidrocefalia. Y en la neurofibromatosis, pues también más por el schwannoma y el plexiforme. Pero de los ópticos, por ejemplo, que tenemos, solo hemos tenido que operar uno, el resto no los hemos dejado observar muy bien, con muy buena evolución. Eh, pero en general y en resumen, son pacientes. Ah, bueno, los hemangioblastomas, también tenemos varios con hemangioblastomas, que con la resección y el seguimiento también les ha ido muy bien. Yo creo que, en resumen, estos pacientes en general les va muy bien, a pesar de los diagnósticos, que el diagnóstico es horrible, pues porque tumores en el cerebro es un diagnóstico horrible para las familias. En general les va muy bien y el pronóstico es muy bueno. Entonces creo que precisamente la moraleja de todo esto es que a pesar de que los vemos, hay que ser precavidos si tienen un neurocutáneo porque en general la observación permite hacer unas decisiones adecuadas pues con estos pacientes. Oscar, muchas gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias, Oscar, profe. yo tengo una pregunta que tal vez no me escuchaste ahora. El glioblastoma en los pacientes con neurofibromatosis, dijiste que tenía muy buen pronóstico. ¿Qué tanta sobrevida tienen? Y Profe, si siempre hay que operarlos y actuar como se actúa con los glioblastomas normales. profe, el registro, inclusive de estos glioblastomas, hay pacientes con registros de 15 y 20 años, incluso vivos con estas lesiones. De hecho, el 3% de ellos, inclusive, revierten y desaparecen en el seguimiento. Entonces, a ese punto es el pronóstico. La verdad es muy bueno. Yo pensaba también antes de leer el tema que el comportamiento era muy similar al de los otros, donde el pronóstico de vida está 3, 4, 5 años pues, de los grado bajo, pero no, la verdad es que estos
pacientes viven mucho tiempo y algunos, como les digo, un 3%, inclusive pueden desaparecer en el seguimiento. Entonces, es interesante eso. No sé si es atrevido a concluir, luego de tu charla, que ningún tumor de estos es quirúrgico a no ser que esté progresando en todas las neurofibromatosis, en todas las síndromes neurocutáneos. ¿Estoy en lo cierto o no? No, profe, recuerde que pacientes, por ejemplo, con meduloblastoma, eso hay que intervenirlos. Pacientes con schwannomas de tamaño grande, compresión de tallo, efecto de masa, pues No, están por eso, pendientes. los que no Ah, tengan indicación no, quirúrgica estricta por su efecto de masa, por su tamaño, no vale la pena operarlos. casi que se pueden vigilar, profe, sí, señor. Ok. Sí, Eduardo, Nacho, ¿estás esa de es una buena acuerdo con eso? conclusión. Sí, estoy de acuerdo con vos. La Ok. mayoría, mejor dicho, los que yo he tenido que operar son porque tienen efecto de masa o hacen alguna obstrucción, pero de resto O todos en porque están observación les va creciendo. muy bien. Sí, les Así va muy sean bien en general gliomas. observándolos. Sí. Así sean Y con gliomas. respecto a lo de los glioblastomas, hay una cosa importante y es que acuerden que el glioblastoma en el niño es de muy buen pronóstico. Es un glioblastoma primario que generalmente tiene muy buen pronóstico. Y si le agregamos la neurofibromatosis, les mejora mucho más el pronóstico. Inclusive ayer vimos un paciente que lleva, ¿cuánto fue que dijimos, Oscar, que lleva operada la pelada que ayer ya tiene 17 años y lo operé de 8 años. Sí, Y sí, ya está acá. viva y sin tumor. Está viva y sin tumor. Entonces, en general, el glioblastoma en niños tiene muy buen pronóstico y si le agregan la neurofibromatosis, pues mucho mejor pronóstico tiene. Entonces, todo empieza precisamente a llegar a ese punto en que el que no tiene efecto de masa, el que no está haciendo compresión de nada o el que no está haciendo obstrucción de nada, es mejor observarlo. Y en general les va muy bien. La discusión Ignacio, sí creo que la tengo es en el glioma del óptico con los oncólogos. Uno lee artículos de glioma del óptico asociado a neurofibromatosis y ve que inclusive hay una tendencia a que ni siquiera quimioterapia, sino solo observación, y les va igual de bien que a los que les da quimioterapia. Pero los oncólogos, no sé, les gusta darles mucha quimio a estos gliomas del óptico, pero lo que yo he visto, yo tengo pacientes que estoy siguiendo sin quimio y otros con quimio y les va igual de bien, creo yo. Entonces, pero sigo pues con mi, con mi duda de cuál de las dos les irá mejor. Yo lo que veo es que a los dos les va igual de bien. Pensaría yo que los efectos secundarios de la quimio, pues es mejor evitarlos y no darles nada, pero pues ahí está la discusión. Ahí la dejo la discusión. A ver Ok. qué opinan. Héctor, adelante. no, que hay una patología que si no depende del tamaño, el paciente con Sturweber, con las lesiones intracraneales, los amartomas, cuando estos pacientes producen una epilepsia refractaria, se pueden en cierta medida localizar el sitio o el amartoma que está provocando las crisis convulsivas y pues, pueden llevarse a cirugía. Posiblemente una de las técnicas más recientes que se ha empleado es la estereoelectroencefalografía. Se ponen los electrodos alrededor o dentro del amartoma y con radiofrecuencia o con termocoagulación se les puede mejorar la calidad de vida a estos pacientes. En estos pacientes no es solo el tamaño, sino también las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes. Era eso nomás. Gracias, Héctor. Lo que dice el profe Héctor es verdad y entra dentro de lo que estamos hablando. O sea, el que produzca un síntoma o altere en algo la función se le hace algo, de resto generalmente se dejan observar. Pero sí, o sea, en general el que haga el síntoma hay que resolverle. Ya depende de la técnica, la ubicación y todo, pues, pero es eso.